de ver el balance de situación, que aunque no lo he dicho literalmente, como ya hemos visto, sería una foto de cuáles son los activos y las deudas que tiene la empresa, en definitiva sus propiedades, en un momento dado del tiempo. En este caso, 31 de diciembre. Esa foto de un año a otro va cambiando. Los activos y las deudas cambian, ya sea porque la empresa compra cosas, vende cosas, gana dinero, pierde dinero. Todo eso se debe de contabilizar. Y se contabiliza mediante dos estados financieros, los dos libros contables que nos quedan, que son el estado de ingresos y el estado de flujos de caja. ¿Por qué hay dos? Pues bien, para entender por qué hay dos, es muy importante entender que uno de los principios contables fundamentales es el principio de prudencia. Nosotros nunca queremos que la empresa nos engañe y que contabilice más dinero del que realmente está ganando. ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues bien, si tú, por ejemplo, cobras por adelantado, pero tienes que entregar un servicio a lo largo de unos años, puede que haya problemas por los cuales le tengas que devolver el dinero al cliente. Entonces, para ser prudentes, la empresa no contabiliza todo el ingreso hasta que no ha dado el servicio. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tesla, la empresa de coches, una de las cosas especiales que tiene es que tiene un software de conducción autónoma, que está todavía en desarrollo, pero ellos han prometido que van a hacer que el coche sea autónomo. Entonces, como todo va por actualizaciones, están vendiéndole a la gente esa funcionalidad a pesar de no tenerla del todo desarrollada. Ahora mismo, que no sé si cuesta unos $10.000, hace unos años costaba 5.000, entonces, cuando Tesla vende un coche y un consumidor compra eso, está pagando ese dinero. Pero realmente, él no está recibiendo el valor por lo que está pagando hasta el cabo de unos años. Entonces, Tesla, cuando gana ese dinero, no, o sea, por un lado ingresa el dinero y nosotros queremos saber cuánto dinero ha ingresado, pero por otro lado, el dinero real que está ganando todavía no es todo lo que ha ingresado. ¿Cómo se traduce esto a las cuentas? Pues bien, se traduce en que tendríamos unos flujos de caja, que es el dinero en efectivo que está entrando y saliendo de la empresa, y por tanto contabilizaríamos todo el dinero que ha entrado. Por otro lado, tendríamos unos ingresos en los que seríamos prudentes y solo contabilizaríamos la parte que corresponde al servicio que ya hemos prestado, en este caso en ingresos, y por otro lado, se nos crearía una diferencia que es lo que veíamos en el balance como ingresos diferidos. En este caso de Google es muy poco, pero hay empresas en las que puede ser muy grande y es la diferencia, o sea, básicamente es el dinero que ya hemos cobrado, pero que tenemos esa deuda con el cliente de prestarle un servicio. Y por eso está dentro de las deudas. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Tesla era fundamental para analizar la empresa. Hay más casos por los que hay esta diferencia de ingresos y flujos de caja. Vamos a ver otro que es muy, muy importante, muy fundamental. Por ejemplo, si yo soy una empresa que me acabo de crear y compro una serie de edificios, el año en que los compre voy a tener unas pérdidas muy grandes. ¿Pero realmente estoy perdiendo dinero cuando estoy comprando un edificio? Yo personalmente diría que no. ¿Por qué no? Porque yo tengo el edificio y cuando pierdo dinero realmente es a medida que el edificio va perdiendo valor. Es por eso que, por un lado, si nosotros adquirimos un edificio, cualquier cosa para una empresa, ese dinero que hemos pagado se contabilizaría en los flujos de caja, que están en este caso aquí debajo, que ahora veremos, pero en los ingresos y pérdidas no se contabilizaría. Solo se contabilizaría el valor que ha perdido el edificio durante este ejercicio. Ese valor que ha perdido se conoce como depreciación. Es posible que os suene los conceptos de depreciación y amortización. Pues bien, la depreciación y la amortización son una diferencia fundamental entre los ingresos y los flujos de caja. ¿Por qué? Porque los ingresos, por una parte, nos dan una medida más uniforme de lo que está ganando la empresa, porque la amortización y depreciación más o menos son constantes a lo largo de los años. Pero por otra parte, vamos a tener que tenerlo en cuenta para valorar las empresas, porque puede que haya casos en los que nos interese ver el dinero que está cobrando en efectivo. Entonces, bueno, espero que más o menos se haya entendido.
La amortización y la depreciación son conceptos un poco difíciles de entender, pero básicamente sería que si consideramos que una casa tiene una vida útil de 50 años, el valor de la casa pasaría de lo que hemos pagado, que puede ser 1.000.000, a 0 a lo largo de esos 50 años. Y nosotros iríamos contabilizando cada año la pérdida correspondiente a ese año. Para que las empresas no hagan lo que quieran con la amortización, hay también una serie de normas contables para que la amortización sigan todos unos criterios uniformes. Entonces, dicho todo esto, entendiendo ya un poco la diferencia y por qué existen estos dos libros contables, estos dos estados, vamos a adentrarnos en el estado de ingresos y vamos a ver por qué es fundamental y bueno, toda la información que podemos sacar. Que esto, pues ya iréis aprendiendo, pero vaya, vamos a empezar un poco por lo básico. Bien, hemos visto que el balance se ordenaba por liquidez. ¿Cómo se ordena el estado de ingresos? Pues se ordena de lo que más tiene que ver con la actividad de la empresa a lo que menos. La primera partida es la de ingresos. En la partida de ingresos es todo el dinero que ha ganado la empresa en el último año. Después tendríamos la de costes, que ahora la veremos, y luego tendríamos otros ingresos que ya no tienen que ver con la actividad que directamente está realizando la empresa. Como por ejemplo, veíamos antes en el caso de Shopify, que tenía muchos ingresos, creo que eran de inversiones. Entonces, los ingresos aquí no tienen nada más, simplemente es una partida y ya está. Pero si nos vamos a las notas, te lo pone aquí Google ya, vamos a las notas. Podemos encontrar un desglose de los ingresos en la nota de ingresos. Esto es fundamental, evidentemente tendremos que consultarlo. Es por eso que, además de ver las cuentas anuales y los estados financieros en Yahoo Finance y en Ticker, tenemos que consultarlas también aquí en los casos en que nos interese, porque esto no lo vamos a encontrar en estas plataformas. Fijaos que si nos vamos aquí en Google a datos financieros, solo nos aparecen los ingresos totales y los costes, no nos aparecen ese desglose. Entonces, bueno, volvemos aquí, vamos a la tabla, vamos a estados financieros, el estado de ingresos, este es comprehensive, y bueno, volvemos. Vamos a los costes. Los costes se dividen en varias partidas, que también es importante entender. El primero de ellos es Cost of Revenues. En inglés está muy claro, porque el propio nombre de la partida ya te lo está diciendo. Básicamente, el Cost of Revenues es que si yo vendiera, por ejemplo, teléfonos móviles, a ver si me lo pilla el efecto este, si yo vendo teléfonos móviles, el coste de ingresos sería todo el dinero que me cuesta a mí fabricar los teléfonos móviles. Son los costes que son directamente atribuibles al producto o servicio que nosotros estamos vendiendo. ¿Qué significa con directamente atribuibles? Pues bien, que si yo produzco más móviles, estos ingresos van a aumentar más o menos en la misma proporción. En cambio, si yo produzco más móviles, no tengo por qué gastarme más en investigación, research and development, en marketing y ventas o en administración. O en el caso de Google, pues que también tienen multas de la Unión Europea. Entonces, esto es muy importante entenderlo muy bien. Y es súper sencillo, pero es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque las empresas, a medida que van creciendo, van aumentando mucho sus ingresos, pero quizás sus costes aumenten menos. Vamos a poner varios ejemplos. Si yo fabrico teléfonos móviles, pues como ya he dicho, tendré que gastar, o sea, por mucho que fabrique más, seguiré teniendo que fabricar el móvil y cuantos más móviles, más me gastaré en fabricarlos. Me ha quedado frase de Mariano Rajoy. ¿Qué quiero decir? Que si los costes de materiales los pago para un móvil, los voy a pagar también para 500.000. Pero habrá una serie de diferencias. Por ejemplo, si compro más materiales, tendré seguramente descuentos por comprar al por mayor. Si estoy pagando a unos trabajadores para que fabriquen los móviles que están aquí, pues a lo mejor los mismos trabajadores pueden fabricar más móviles a medida que aumentemos la eficiencia de la empresa. Entonces, esto provoca un fenómeno que se conoce como apalancamiento operativo, que se da
tanto en esta como en estas partidas. ¿Qué significa el apalancamiento operativo? Que a medida que la empresa crece, es muy habitual que los ingresos crezcan más que los costes. Y esto es totalmente evidente. Tú cuando abres una empresa, por ejemplo una startup, contratas a 4 o 5 personas, todavía no vendes nada, y a medida que vas vendiendo suben los ingresos y los costes suben menos. Entonces, esto para valorar empresas es fundamental, porque muchas veces la gente no entiende hasta qué punto se va a producir este apalancamiento operativo. Esto es una de las cosas que yo aproveché para invertir en Tesla y multiplicar por 5 veces mi inversión inicial. Si nos vamos a Tesla, en Ticker, por ejemplo, se ve muy bien porque en Ticker nos aparecen directamente los márgenes de la empresa. Claro, es muy importante entender que a raíz de estos costes vamos a tener dos tipos de márgenes. Bueno, tenemos más, pero los fundamentales. El primero sería el margen bruto, que es un margen al que, o sea, es básicamente restarle a los ingresos los costes directos del producto. Esto puede tener varios nombres. Puede llamarse, bueno, lo iréis viendo y lo iremos viendo. Si entendéis que es el primer coste y entendéis lo que es, da igual los nombres que le pongan. Pero vaya, entonces, el margen bruto es los ingresos menos los costes de los ingresos. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de Tesla, vemos que hay unas cuantas cosas más, ¿no? Se ve un poco raro. Le damos la vuelta para ver aquí los últimos años. Vamos a verlo por trimestres. Vale, tenemos los ingresos, el cambio anual, que esto también es un dato muy interesante que nos da Ticker, que nos pone el crecimiento, y luego el coste. Entonces, en el coste, aquí nos sacan un margen bruto, gross margins en inglés, y un cambio anual, que es esto que pone aquí, en el gross profit, que sería el beneficio bruto. Es decir, ingresos menos costes directos, beneficio bruto, y luego el porcentaje de dividir el beneficio bruto entre los ingresos es el margen bruto. Vale, a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos sacar? Pues bien, fijaos, como en el caso de Tesla, hace unos años su margen bruto era del 15%. Y ahora su margen bruto es del 26,6%. Porque a medida que han ido haciendo más fábricas, han hecho las fábricas más eficientes y han ido escalando el negocio, sus márgenes han aumentado. ¿Qué significa esto? Pues que una empresa, si luego te gastas, como ahora veremos, ese 15% que te queda en investigación, en desarrollo, en pagar a tu directiva, quizás la empresa aquí gane, pongamos un ejemplo, de hecho en el caso de Tesla estaba en pérdidas, ¿no? Pero quizás gane 100 millones y cuando se dé este apalancamiento operativo, si la empresa ha crecido un 100%, en vez de crecer un 100% los beneficios y crecer de 100 a 200 millones, han crecido un 1000%, ¿vale? Y esto, para ir introduciendo un poco, es lo que si nos fuéramos a la valoración de la empresa, podríamos ver que Tesla tiene un PER de 350, que puede parecer una auténtica locura, por lo que hemos visto, por ejemplo, Apple tenía de 20 y pico, pero si entendemos esto, entendemos que quizás no es tanto. ¿Por qué? Porque fijaos que en los trimestres anteriores, ahora lo veremos, pero el net income son los beneficios, ¿vale? Que es casi también ingresos, costes y beneficios. Es como la idea fundamental que hay que tener en la cabeza. Ingresos, costes y beneficios. Si nos vamos a los beneficios, vemos que los de los trimestres anteriores han sido muy bajos, pero el último ya ha sido muy alto. ¿Por qué? Porque se ha ido produciendo este apalancamiento operativo y la empresa ha ido pasando de tener pérdidas a ganar mucho dinero. Los beneficios han aumentado mucho más que los ingresos y lo que parecía una empresa que estaba muy cara y que tenía pérdidas, etcétera, etcétera, vaya, quizás va a resultar que no estaba tan cara. Este ratio del PER, si lo normalizamos a lo que vaya a ganar en el próximo año, yo lo calculé hace unos días y en vez de ser de 300 ya estaría seguramente a 100. Fijaos qué diferencia. Entonces, por eso esto es algo que es muy, muy importante entenderlo. Lo mismo ocurre al revés. Por eso nos puede parecer que empresas están muy baratas, pero si cada vez van reduciendo más su margen bruto,
quizás no estén tan baratas. Y su margen neto y sus beneficios. Vamos, bueno, esta no es la Ford que quería. Vámonos a buscar Ford. Vale, Ford Motor Company. Vale, Ford Motor Company puede parecer que está a una valoración muy barata, ¿no? Pero si vemos los márgenes... Bueno, es que aquí solo nos muestra... Nos enseñan pocos años, ¿no? Pero bueno, me entendéis a lo que me refiero. Fijaos cómo en 2020, que la empresa tuvo problemas por el COVID, los márgenes se redujeron a la mitad. ¿Eso qué significó? Que a pesar de que sus ventas cayeron solamente, a lo mejor no, lo pone aquí, un 18%, pasó de tener estos beneficios y estos en el año anterior a tener pérdidas. Entonces, por eso es fundamental entender ese concepto de apalancamiento operativo y entender esas diferencias entre ingresos, costes y beneficios. Y vamos a volvernos al ejemplo de Apple y lo vamos a ver un poco mejor. Nosotros como analistas lo que tenemos que hacer es entender cuánto dinero se va a ir gastando la empresa para poder entender también qué precio... O sea, básicamente hay varias variables, ¿no?, que tenemos que entender, que son a qué precio va a poder vender, por ejemplo, la empresa sus productos, cuánto se va a gastar, y entonces entenderemos cuáles son los beneficios que va a tener. En el caso de Google, tenemos unos ingresos, unos ingresos y unos costes en investigación y desarrollo, ventas y marketing y general and administrative. Estos tres que están aquí se suelen conocer como gastos o costes operativos, operative expenses, y son muy habituales. En la mayoría de empresas lo vais a ver en esta misma clasificación. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a Yahoo Finance, podemos ver que nos aparece igual. Nos aparecen gastos de explotación, que serían los gastos operativos, y nos aparece desarrollo de investigación, gastos de venta y administrativos, y aquí no nos pone marketing, porque fijaos que lo ha juntado todo aquí. Esto a veces ocurre, y es que se junta el General Administrative. Ahí el inglés con el catarro no sale bien. General Administrative y Sales and Marketing lo junta en un mismo apartado. Pero realmente se puede dividir en dos. Y para entenderlo es mejor dividirlo en dos. Entonces, en cada empresa, la labor que tenemos que hacer y que iremos viendo, de momento pues estamos viendo un poco la teoría para que veáis las distintas cosas que existen, ¿no? Pero la labor que tenemos que hacer es entender cuánto se va a gastar la empresa en cada cosa. Vale, puede que yo vea contablemente que la empresa se está gastando muchísimo en Research and Development, pero si yo entiendo que la empresa se lo está gastando porque estaba innovando mucho, pero ya ha innovado lo suficiente y ya puede dejar de innovar, pues puedo entender que va a ganar mucho más dinero, porque los márgenes van a ser mucho mayores, ¿vale? Entonces, pues eso, aquí tenemos el caso de Google y nos interesaría ver la evolución de un año a otro, entender por qué existen estas partidas, entender también sus ingresos y de ahí entender los márgenes que van a tener. Veamos las siguientes partidas y ya terminamos con este vídeo y bueno, en las próximas clases iremos viendo de la práctica de todo esto y sobre todo iremos conectando el hecho de cómo pasar de los datos cualitativos del CEO y demás a los datos cuantitativos. Las siguientes partidas serían pues el total de costes, después aquí tendríamos los beneficios operativos, igual que tenemos gastos operativos, beneficios operativos, y esto nos daría también unos márgenes. ¿Qué márgenes? Los márgenes operativos, que también son muy útiles y podemos consultar aquí. Operating margins. Son muy típicos tanto los márgenes brutos como los márgenes operativos. Y pues eso, tendríamos este apalancamiento operativo del que ya os he hablado. Bien, luego tendríamos otros ingresos que pueden ser, por ejemplo, inversiones, revalorizaciones de acciones que tenga la empresa, inversiones, y son ingresos que, bueno, tenemos que tener en cuenta si son puntuales o se van a repetir. En el caso de Google podemos ver que se repiten y eso es porque, bueno, han estado invirtiendo bien y entonces podemos considerarlos como ingresos estables. Pero en el caso de Shopify, si vemos que ha sido algo puntual,
habrá que quitarlos para entender cuánto dinero va a ganar la empresa en el futuro. Después tendríamos el beneficio antes de impuestos y los impuestos. ¿Por qué pone provisión? Porque los impuestos se pagan siempre al año siguiente al que se presentan las cuentas. Tú presentas las cuentas anuales y pagas los impuestos el año siguiente. Entonces aquí es una provisión que pasaría al balance y al año siguiente ya entraría en los flujos de caja. Con esto tendríamos el beneficio neto, que es el dinero que nos corresponde a nosotros como accionistas. Más o menos, ¿vale? Yo recuerdo que cuando empecé a analizar empresas, una cosa que me confundía mucho y que me mareaba es las distintas formas que hay de llamar a los ingresos y beneficios, ¿no? Porque tenemos ingresos, beneficios, ganancias, en inglés es net income, income, revenues. Hay muchos conceptos. Por eso lo mejor es olvidarse un poco de las palabras, poco a poco se nos irán quedando y entender que tenemos los ingresos, luego los costes que directamente se asocian al producto, que nos darían el beneficio operativo, o sea, perdón, fijaos que hasta yo he dicho mal las palabras, nos darían el beneficio bruto, ¿vale? Y luego tendríamos los costes operativos, beneficio operativo y el beneficio neto. Después de restarle impuestos, en este caso, por ejemplo, aquí no aparecen los intereses, pero también hay intereses, ¿vale? Si tenemos deuda, pagaríamos intereses y esto entraría aquí, en Other Income Expense Net. Entonces, una vez más, de mayor relacionado con el negocio a menos. Y tenemos que entender los distintos costes, los distintos márgenes y el beneficio final. Así que nada, es una pena que no podamos hacer práctica porque la clase es online, entonces la iremos haciendo en los días siguientes. Pero bueno, es lo que hay y si no os queda claro, no os preocupéis porque vamos a tener varias clases para verlo en profundidad, me podéis preguntar dudas y esto es algo que es cuestión de tiempo y de entenderlo poco a poco.